Perfecto, vamos a... Déjame ponerlo bien ahí. Ahí estamos. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a las Escrituras. Muy bien. Ustedes dirán, usted no lee la Biblia en toda la semana, siempre tiene justito el pasaje. Gracias a Dios no tengo la Biblia sola. Esto ya no es más mío, esto es de Gabriela, este iPad. Me lo tiene destrozado. Pero es el que me sirve para conectar en la tele, así que se lo robo los domingos de mañana. La semana anterior estuvimos hablando de creo que fue un tema bastante profundo, lo he compartido también en otros lugares, ¿no? El tema del cree solamente. No sé si han estado meditando en eso. Yo les pedí que ustedes reflexionaran con relación a eso porque ¿cuáles son las cosas que te causan incredulidad? ¿Cuál es el punto que te causa incredulidad? ¿Cuáles son las cosas que te generan más miedo, más angustia, que te cuesta más creer de Dios? ¿Qué es lo que más te cuesta creer de Dios? Es a eso a lo que Jesús te llama. Y ahí es donde entraría el ayuno, por ejemplo. Combate la incredulidad con ayuno y oración. La palabra de Dios. La fe viene, ¿saben por qué? Por el oír la palabra de Dios. La fe crece al oír la palabra de Dios. El punto es que Jesús nos desafía a mantener la misma fe y sencilla y honesta con la que creemos que nos salvó del pecado para creer en todas las otras cosas. Y en este momento, en otras palabras, Jesús le dice a Jairo, si tú creías que la iba a sanar, cree que la voy a resucitar. Para Jairo y para todos los participantes en aquella situación, y lo hablábamos con detalle la semana pasada, era más fácil pensar que Jesús la iba a sanar, pero una vez que murió no hay remedio. Y aquí hay una analogía preciosa que ya podemos ver. De hecho, esta es la primera resurrección de Jesús registrada en la Biblia. La actitud de Jesús con relación a la muerte. Y yo les decía que la única manera en que nosotros enfrentemos la muerte de la manera que Dios espera es que la veamos como Dios la ve. Y habíamos ya salido del concepto del cree solamente, pero insisto mucho en que sigan analizando este concepto y cuál es la incredulidad. ¿Dónde se halla la incredulidad en tu vida? ¿Cuándo tú sentís que la fe se flaquea? ¿Es por el tiempo que hay que esperar? ¿Es porque hay circunstancias que no pensás que Dios hace? ¿Es cuando tenés que creer que Dios te sigue amando o que te perdonó? ¿Te cuesta creer en el perdón de Dios? En fin, ¿cuáles son las cosas en las cuales te cuesta creer solamente y empezás a agregar otro montón de excusas o cosas, ¿no? Fíjense que lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo, y estoy allá en el versículo 52 de Lucas, ¿verdad? En el capítulo 8 de Lucas, que estamos usando el mismo pasaje porque es un poco más narrativo. Dice Lucas, mas él tomando, estoy en el 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Déjenme hacer una pequeña pausa ahí. Los seres humanos nos hemos vuelto expertos con relación a la muerte. Hoy es muy raro que pase como pasaba antes, que le dieran a alguien que estaba muerto y que después se volvió a vivir, aquellas historias horripilantes que el tipo apareció, y bueno, no voy a meterme en otras que son bastante tenebrosas, pero sí había mucho de eso. Hoy hay un montón de elementos en los cuales se toman providencias para asegurarse que la persona está muerta, y una vez que está muerta la persona, eso significa para nosotros, y la medicina y la ciencia tiene una
una respuesta única y determinante para la persona muerta. No hace más parte de nosotros, hay que enterrarla. Desaparece. En la sentencia de la muerte, desde la ciencia, desde la humanidad, desde nuestra perspectiva, es absoluta y completa. Me llamó mucho la atención, ¿no?, que Salomón escribió, si mal no recuerdo, en Cantares, que el amor es fuerte como la muerte, hablando del absoluto del amor para todas las circunstancias. Hoy parece que el amor no es suficiente, que precisamos otros recursos, pero Salomón compara el amor con la muerte, con ese absoluto, con ese poder casi total. Entonces, cuando Jesús dice la niña no está muerta sino duerme, eso es mucho más que el hecho de saber, por supuesto que él sabe que la va a levantar, él tiene él tiene decidido hacerlo desde el momento que le dijo a Jairo, cree. Yo no terminé, tú te tenés que preocupar si yo te digo, bueno, no hay más nada que hacer, no si los demás te dicen que no hay más nada que hacer. By the way, qué diferente sería nuestra vida si escucháramos a Dios por encima de las voces de los hombres. Alguien me preguntó, y hago un pequeño paréntesis acá, sobre el tema de la oración. ¿Por qué nuestras oraciones no son efectivas? ¿Por qué no son respondidas? Y yo le dije, porque nuestras oraciones son vanas repeticiones. Nosotros no escuchamos a Dios, le mandamos telegramas. No tenemos ni idea de lo que Dios está haciendo, ni si lo quiere hacer. ¿Verdad? No tenemos ni idea si Dios lo quiere hacer o no. Fíjense una cosa, y tengo que hacer este pequeño paréntesis porque está dentro del contexto de esto de nuestras visiones y nuestras sentencias y nuestras maneras de ver. Max Lucado escribió una vez, y a mí me encanta, porque él dice, solo puedes morir como Jesús si has vivido como Él. O sea, enfrentar la muerte con esa dignidad la enfrenta quien tiene una seguridad por encima de la muerte. Y noten que Jesús tenía miedo del dolor, pro mortis, pero la muerte en sí, Jesús la supo desde que vino. Jesús vino a morir. Es una cosa que es tremenda. Pero volviendo a este concepto que quería un poco encerrar con el aspecto de la... Fíjese Pablo. ¿Cuántos recuerdan el naufragio de Pablo? ¿Se acuerdan cuando el naufragio de Pablo, cuando él iba viajando a Roma y el barco naufragó y terminaron todos en la famosa isla de Malta, ¿verdad? Debe ser riquísima esa isla. Entonces, ¿qué pasa cuando Pablo está en el barco? Él no solo reza el Salmo 23, me imagino que lo debe haber rezado. Rezado, cuando me refiero a rezarlo, no me refiero solo al concepto a decirlo, lo debe haber recitado, lo debe haber confiado. Lo conocía, un estudioso de la ley, conocía la declaración de David sobre Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero a la gente no le recitó solo el Salmo, que quizás lo hizo. Él le dijo, yo estuve en oración con el Señor y Él me ha concedido todos los que están en este barco, no se va a morir ni uno. Así que no se preocupen, coman y beban. Los tipos estaban, imagínense, una tormenta. No estaban ni siquiera en un bueno, si el Titanic, digo bien, no, imagínense los barquitos en los que andaba Pablo. Eso de cada 3 barcos que salía, uno llegaba. Claro, eran barcos que no tenían la solvencia que tienen los nuestros. Vieron la tormenta, empezó a romper todo, dijeron, acá no queda ni el loro, aparte sabían de los peligros. Pablo en oración se le presenta un ángel. Él lo ve, no sabemos si él lo vio en físico o lo vio en espíritu, en un sueño, lo que sea, pero él recibe un mensaje y dice, mira Pablo, no tengas miedo, el Señor te concedió a todo, te concedió. Y ese es un concepto, pues no voy a ir por ese porque ahí sí no ni me meto acá. Y él habla de lo que Dios le habló y efectivamente él ora para que todos se salven y todos se salvan. Jesús prometió, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dará.
es obvio en el contexto que Jesús lo enseña, está hablando Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que hay una interacción y una relación para que pidamos. Y pedir en su nombre no es usar el nombre de Jesús, sino a través de Jesús. Tú no le puedes decir a Jesús que Señor, revéntialo a él y hazlo, mándale un rayo en tu nombre, amén. Y Dios va a responder esa oración. Porque eso no es en Jesús, eso es en contra de Jesús. ¿Están siguiendo el pensamiento? Entonces, ¿qué pasa? Con el concepto de la oración y con el concepto de la fe, existe mucho eso, existe mucho el tema de que nosotros pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Bueno, la Biblia nos da un montón de razones por las cuales nuestra relación con Dios carece de eso. Jesús, en esa relación perfecta con el Padre, por supuesto que sabe que Él va a resucitar a la muchacha. Y actúa desde esa perspectiva. Ahora, para Dios la muerte nunca es fin, nunca es destrucción, a menos que tú mueras en el pecado. A menos que tu muerte sea el rechazo de la cruz. Eso es morirse. Eso es sentenciarte. Pero no solo a una tumba. Ojalá y fuera una tumba. Tú desearías que fuera una tumba. Rechazar la cruz es rechazar la oportunidad del cielo. Tú puedes ser una persona honesta, que paga las deudas, que cuida a tu familia, pero si frente a la cruz te paras y la niegas, tú le estás diciendo a Dios, yo no quiero nada de lo que la cruz ofrece. Hay gente que me dice, el infierno es un castigo muy grande solo para la gente que rechaza la cruz. El infierno no es un castigo muy grande, porque rechazar la cruz es rechazar todo lo que Dios es. Pero el infierno no es el castigo. El infierno es la elección del que rechaza la cruz. Jesús dijo, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que by the way, sigo viendo los dibujitos en el infierno y está todo el mundo sufriendo, menos los demonios. Olvídense de eso, eso es tradición, eso es mitología. No es lo que la Biblia dice, los demonios no van a hacer fiesta en el infierno. Van a ser los primeros en ser condenados y sufrir. Más que cualquier ser humano. Porque para ellos fue creado el infierno. Solo que si tú te paras frente a la cruz y la niegas, tú estás eligiendo el camino, el path, el destino de los que rechazaron la gloria de Dios. No hay otro lugar para ir. Dios dice, C.S. Lewis dice que en el final habrá dos personas, las que le habrán dicho a Dios, hágase tu voluntad, y entrarán en su gloria, y a las que Dios les dirá, hágase tu voluntad, y serán condenados. El tema de la muerte, y lo estoy tocando porque es importante, es entender cómo Jesús la ve. Jesús nunca vio la muerte como fin. Jesús sabía, ustedes dirán, bueno, Jesús era Dios, claro, por supuesto que era Dios, 100% Dios, y sabía de la eternidad. Y Él nos invita, yo estuve ahí, yo vengo del Padre, yo voy al Padre, créanme, la muerte no es el fin, es dormir. De hecho, hay algunos teólogos que piensan que los cristianos no van directamente a la presencia de Dios, porque hay alguna referencia de los que durmieron en la Biblia, que se cree que el cristiano muere, duerme y va a resucitar junto con su cuerpo en la vida posterior, en el día de la venida de Cristo. Yo no creo eso, porque en 1 Corintios 15 hay evidencia suficiente para pensar que ya el espíritu de la persona, en el momento que se separa del cuerpo, va a la presencia de Dios, porque Pablo dice, ausentes al cuerpo, presentes al Señor, ¿verdad? Hay evidencia en la Biblia, pero como dice Max Lucado, estoy con él, a ninguno de nosotros nos vendría mal una siestita. Aunque fuera a dormir estaríamos bien si Él nos va a levantar en el día de Cristo, porque dormir es esto, vos cerrás los ojos, tú no estás contando las horas en el sueño, va a ser lo mismo igual, ya sea que duermas hasta la venida de Cristo, o que inmediatamente el Señor te lleve, va a ser un abrir y cerrar de ojos. It make no difference. Pero aunque fuera a dormir, yo hago trato, Señor, si voy a dormir y vos me vas a resucitar en el día postre, puedo dormir hasta el día que tú vengas. Aunque yo no creo que sea así. Mi gran punto es que ver la muerte como la ve Jesús nos permite creerle.
Y eso se aplica a todos los aspectos. La gente veía lo que ellos sabían. La muerte es el fin. Nadie puede salir de eso. Nunca nadie salió de eso. El que muere, muere. No hay remedio. No molestes al maestro. Se burlaban de Jesús. Querían decirle a Jesús. Y déjenme decirles algo también dentro de este contexto. Es nuestra condición humana querer enseñarle a Dios sobre la vida de los hombres. Como si no pensáramos que... fue Dios que instituyó la ley, pero no sabía cuáles animales eran inmundos. Por eso Pedro se lo tenía que recordar cuando vio el manto. Señor, yo nunca comí un animal inmundo. Uy, menos mal que me avisaste. Yo no sabía. Me sí que era inmundo esto, che. Vos sí que sabés de esto. ¿Y quién fue que dijo que eran inmundos o no? Si un animal inmundo, yo digo que dejó de ser inmundo. Dios no lo va a decir, pero si Dios me dijera que el diablo es bueno, yo lo empiezo a aceptar. Porque Dios es el que decide lo que es justo y es injusto. Dios ya lo condenó al diablo y por eso yo ya lo condené hasta el fin. Pero si no fuera el caso, si Dios decide mañana que la rana deja de ser inmunda, digo, para nosotros no lo son, para los judíos eran por una cuestión para ellos, y tiene un sentido en cuanto a la preservación del pueblo de Dios hasta Cristo. Por eso Cristo después cumple la promesa a Abraham, que los judíos no pudieron cumplir hasta Cristo, de que en ellos serían benditas todas las familias de la tierra. Ellos pensaban que iba a ser bendita en ellos solo por tenerlo. ¿No vieron como el tipo que siente que es una bendición para los demás? Agradezcan que me tienen. Así estaban los judíos. Nosotros bendecimos a la familia de la tierra porque como los perros podrán venir a comer de nuestras migajas. Ese no era el sentido. Después Dios le dio unos buenos garrotazos para que aprendieran, ¿verdad? Como son inmundos, prepárame que los otros coman. Y si te da hambre, después no. El punto está en que acá nuevamente le dicen que está durmiendo, no es un ignorante, ni siquiera lo dejes entrar. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Yo no sé si es Marcos, que es un poquito más fuerte, déjenme ver. Miren acá. Y se burlaban de él, mas él echando fuera todo, ¿no? Creo que es otra versión que se extiende un poquito más en la burla, como diciendo, no me acuerdo si era la reina, la Dios habla hoy, como diciendo, nosotros sabemos sobre la muerte, ¿qué nos vas a decir? ¿No nos vamos a dar cuenta que está muerta? ¿Qué estás diciendo? ¿Para qué le estás sembrando esperanzas que no existen? Esa es la voz del mundo frente a las circunstancias y especialmente frente a la muerte. Pero miren lo que dijo Jesús. ¿Por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué lo hacemos? Alborotamos y lloramos porque simplemente va a pasar un tiempo sin que veamos y eso nos... ¿Está bien alborotar y llorar con desespero en la muerte de un cristiano? ¿O deberíamos más acercarnos al llanto de la despedida como yo lloré el día que me iba y no iba a ver a mis amigos por un tiempo? ¿Cuál es la actitud del creyente frente a la muerte? Yo he tenido que enterrar ya a mi papá y a mi mamá y lloré cuando se fueron. Pero no fue un llanto amargo el recuerdo que tengo en ningún sentido me trae dolor, angustia, desesperación. Los dos se fueron en Cristo. ¿De qué me voy a desesperar? Duermen. En el mejor de los casos para mi presencia. Yo no creo ni que duerman, creo que están en el Señor. Sus cuerpos duermen. Es cierto, tú vas y perdonen que entre en detalles, tú te enfrentás después a la exhumación del cuerpo, vos decís, parece que la muerte sí tiene aguijón. No, cada molécula de tu cuerpo está guardada en el hueco de la mano de Dios, de la esencia de ese cuerpo. Dios te dará un cuerpo glorificado, poderoso, eterno, maravilloso. Con six-pack. Exactamente, con six-pack. Yo tengo 6 pounds, ¿no sirve? ¿Me siguen el punto? Dice Juan, para darnos una idea de cómo será ese cuerpo, serán como Jesús, seremos como Jesús. Jesús podía comer, lo tocaban, pero no precisaba puertas para pasar. Es un cuerpo entre material e inmaterial, pero absoluto, tangible, pero no sometido a las leyes de la naturaleza. Y eterno. Eterno. Como el mercurio, líquido, sólido, cuando le parece.
como el mercurio. Te pasaste, es así que nunca la había escuchado. Tendrán un cuerpo resucitado como el mercurio. Muy bien, el punto está que, y la maravilla de la acción de Dios es que nos invita a creer, a mirar. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4? Ahí en el versículo 17 y 18, cuando dice, no miren las cosas que se ven, no miren las cosas desde esta perspectiva. Pablo, no mires el naufragio. Pero Señor, acá no queda ni el oro. Yo te concedí a todos, decíselos. Qué tremendo es cuando podemos, y lo podemos muy poco. Pero cuando en un acto de gracia, cuando nos tomamos el tiempo, y vuelvo a insistir, ahí entra el ayuno, la oración, la meditación, la quietud. Cuando nos paramos y decimos, Señor, ayúdame a ver con tus ojos, lo hemos cantado 1.000.000 de veces, y no lo hacemos, no está muerta. Nadie muere en Cristo. Dice, si no duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Creo que es Lucas que nos dice, aquí estoy en Marcos. Creo que... ¿Están en Mateo también? Sí, estamos en Mateo, pero estoy leyendo los paralelos, ¿verdad? Aquí está Mateo, ¿no? Apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Fíjense que el escritor, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi. Que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué dijo Talita Cumi? ¿Por qué usó esas palabras? ¿Por qué usó arameo ahí? Venía hablando en griego, recuerden, esto está todo en español, y dijo Talita Cumi en arameo. No era ni hebreo, porque uno puede decir, pero habló como Dios, en el idioma que Dios le había dado, supuestamente. Bueno, pero no lo usó, en realidad el arameo era un buen... Hija de una sinagoga, no era una niña pobre que usaba el idioma mezclado. Era bilingüe, ¿no? Bueno, bilingüe seguramente sería, y seguramente lo hablaba, es muy probable. Pero es cierto lo que él está diciendo, no está alejado de la verdad. No está alejado de la verdad. No está alejado de la verdad. Hay muchas teorías con relación a esto, de por qué le dijo Talita Cumi, y la Biblia no nos dice por qué. O sea que podemos sacar nuestras propias conclusiones. A mí se me ocurre que le habló a la niña, en el idioma que la niña hablaba entre sus propios amigos, entre los propios niños, que recuerden que estaban siendo criados en una cultura griega. Pero están en casa de hebreos. El Evangelio, interesantemente, es escrito con la mayoría en griego, porque fue escrito para gentiles, pero lo escribieron judíos, que hablaban hebreo. La mezcla de esos dos idiomas produce, como el Spanglish y todas esas cosas, es la suerte del arameo. Yo no sé exactamente por qué, pero se me ocurre que le habló a la niña directamente a ella. Él no estaba interesado en impresionar a los que estaban alrededor, ni hizo una demostración de poder. Simplemente le habló a la niña en el idioma en que la niña se acostumbraba a escuchar y le dijo, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Pero Jesús también habló un poco en hebreo cuando estaba en la cruz. Por supuesto. Y entonces si lo vuelve y lo repite en hechos importantísimos, posiblemente lo que está tratando es de hacer ver que desde el principio de la eternidad, yo primero hablaba en hebreo, yo no hablaba en ese idioma. Exactamente. El idioma primario del pueblo hebreo, el pueblo de Dios, es Hebreo, y se cree que fue dado por el Señor. Sí. Entonces, como es hebreo, está diciendo, para mí, mi opinión cuando yo veo que Jesús habla, es que Jesús quiere hablarle en su primer idioma. Muy probablemente que sí. Es la esperanza desde el principio hasta el final. Eso puede ser una de las razones. Eso puede ser una de las razones, y tiene mucho sentido lo que usted dice. También es cierto que hubo declaraciones que Jesús hizo, y es tremendo lo que tú estás diciendo, porque hay cosas que yo
entiendo también que hay cosas que Jesús quiere que un cierto grupo de gente entienda, y era importante que los judíos entendieran la sentencia de que Jesús seguía pensando que Dios era el Padre desde la cruz, porque los judíos pensaron que él ahí iba a pedir por misericordia, iba a declarar. Pero sí perfectamente puede decir, declarando la eternidad desde el principio, tú y yo somos uno, ¿verdad? Lo cierto es que aquí usa un idioma común para hablarle a la niña, y yo creo que era, y de hecho históricamente lo vemos, como los niños tenían mucho entre ellos el arameo. Yo considero que Jesús llega a lo profundo, a las entrañas de la niña, y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Sería interesante que ustedes buscaran en eso y busquen qué otras, qué dicen. Hay mucha gente que dice diferentes cosas. Han llegado a decir que no era exactamente arameo, que fue un poco como un idioma creado por Jesús. Y yo digo, no puede ser, porque ¿quién lo iba a traducir si no lo traducía él? ¿Verdad? Pero bueno, hay diferentes posiciones y todas son respetables. Lo cierto es que, fíjense qué tremendo. Y aquí es donde está la manera en que Dios trata. ¿Qué pasaría si estuviéramos nosotros ahí? ¿Qué haríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué pasa si tú le hubieras dicho a la niña: niña, levántate? Haríamos una gran fiesta, Dios resucitó. Esto es tremendo. Jesús diría: miren, este es el poder de Dios, arrepiéntanse, hagan algo. Llamaría a todos, haríamos el culto, la campaña de la resurrección, ¿verdad? Porque en nuestra escala de valores, si el pastor levantó un paralítico, es más pastor que si simplemente visitó al enfermo, porque vemos la vida desde la perspectiva humana, sensacionalista. Miren lo único que Jesús hizo. Primero, les mandó mucho que nadie lo supiese. ¿Y qué más? Léanlo ahí. Léanlo en sus Biblias. Denle comida. Denle comida, déjense de ser. Denle comer. Ella está viva. Tiene hambre. Imagínense para una madre. Porque están todos ahí, pero está la mamá también, ¿no? ¿No dice que entraron los padres? La mamá y el papá. Exactamente. Ahora, las que son madres acá saben, y espero que de los que conozco, le doy gracias a Dios porque no sé que tengan esa experiencia, pero esta es una experiencia. Yo estuve acompañando a dos padres viendo al niño morir. Ahí estuve, hasta el último suspiro de él. Son de esas experiencias. Esa gente es amiga mía por el resto de la vida, no por lo que les dije ni por los consejos, sino porque estuve con ellos de la mano por el valle de sombra de muerte. Aunque para mí era la parte más fácil. Yo no estaba perdiendo nada. No está la madre, están todos. A Jesús no le importa. Primero, cálmese. Dios no ve la muerte como ustedes la ven. Dios no ve las cosas como ustedes la ven. Esto no es un circo. Pero además de eso, dijo que se le diese de comer. Yo creo que Lucas incluso le dice que le dijo a la madre. A ver si es así. Que a veces yo lo leo unos días atrás. Y no me acuerdo cuál de los dos lo dijo. No aparece ahí. Y dice, a veces son otras versiones. Entonces, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Esa era la parte que estaba buscando. Digo, ¿dónde es que está? Estoy en el 54 y 55. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Fíjense qué cosa tremenda. Está pasando algo que solo Dios puede hacer. Ordenar de un espíritu que ha dejado el cuerpo que vuelva. De hecho, y no me voy a meter ahí, ya es muy tarde y aparte no es nuestro tema. Ese es un tema que en un estudio teológico me gustaría que tocáramos, si es, ¿dónde iban los espíritus antes de Cristo? Si es verdad que solo Cristo es el camino al Padre y Él inauguró el cielo, como lo dice la mayoría de los que entendemos que el paraíso fue inaugurado por Jesús, que somos muchísimos. ¿Dónde iban esos espíritus? Bueno, Jesús habla de un tal seno de Abraham, pero ¿hay alguna otra referencia en la Biblia de eso? ¿O solo en una
historia que Jesús cuenta entre el rico y Lázaro. Muy bien, vamos a charlar un día sobre eso. ¿Les gustan esos temas, Dejá el evangelio, vamos a estudiar la teología del cielo. Pero lo tremendo es que aquí Lucas sí menciona. Yo digo, ¿dónde se me perdió? El espíritu, o sea, ella no estaba durmiendo en el sentido de que estaba en una... Exacto. En sentido amigo, como doctor. Exactamente, eso te iba a decir. No tenía una, ¿cómo se llama? Esa que parece muerto pero no está muerto. Catalepsia. Es una catalepsia. El espíritu la había abandonado. Jesús estaba operando una resurrección, no una sanidad. Resucitando. O sea, le está diciendo al espíritu que ya había ido a una morada, cualquiera que ella fuera, y no voy a entrar en eso, vuelve. Como se lo dijo al espíritu de Lázaro, vuelve. Y la resucita. Y lo que se le ocurre a Jesús hacer es decirle a los padres, denle de comer. Porque esta niña... Y su espíritu no entró en otra gente. No, por supuesto, exactamente. Cualquier cosa por ahí, Exacto, exactamente. No es que andaba, a ver, elijan a una ahí que vuelva. Eso es. Y esto nos muestra la soberanía de Jesús, autoridad absoluta sobre la vida y la muerte. ¿Podríamos nosotros acercarnos a la muerte así? ¿Podremos algún día? I don't know. Yo no tengo muchas esperanzas para nosotros, perdónenme que les diga. Pero qué diferente sería, aun cuando Jesús no lo mande volver, está en sus manos. Suéltalo, está en mis manos, el espíritu me pertenece, es mía. Y especialmente cuando hablamos de los niños, que es cuando más sufrimos. No hay más seguridad de eternidad que la muerte de un niño. Un adulto vos podés decir, y si estaba fingiendo y si no creía en Cristo. Pero el niño, el 99% de los que entendemos la teología de la enseñanza de Jesús, entendemos que la inocencia del niño le garantiza eternidad en Cristo. Por Cristo, si no hubiera Cristo tampoco la tendría. Son justificados por la inocencia en Cristo Jesús. Quiero terminar esta mañana simplemente diciéndoles, en medio del milagro de la resurrección, Jesús manda que no le digan a nadie lo que ha sucedido. Esto no es así. Termino con las palabras de Jesús. No se maravillen de que los demonios se os sujetan y son resucitados. La maravilla es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Yo no vine a hacer milagros, vine a salvarlos. Hago milagros porque Él vino a hacer, en su carácter de bondad, Él estaba haciendo bienes, pero Él es nuestro Salvador. Y Él hizo esto para que tuviéramos evidencia, para que Jairo entendiera que el Mesías estaba entre ellos. No se nos da en evidencia de lo que pasó a partir de esto, pero sabemos por Mateo, por Marcos y por Lucas que el Cristo, el Mesías, estaba allí y que tenía poder sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre los espíritus que ya no estaban en el cuerpo, ordenándole al espíritu que volviera para cumplir su voluntad. Tal es el poder de nuestro Dios. Padre, te damos gracias esta mañana y te pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a entender y conocer tu palabra, pero por sobre todas las cosas a conocerte a ti, el Dios verdadero, y entender y poder ver las cosas desde la perspectiva tuya. Ayúdanos en el valle de sombra de muerte a recordarnos de que tú tienes palabras de vida eterna. No permitas que el desespero gane la batalla en ese valle, sino que sepamos que tú eres nuestro pastor y que después del valle de sombra de muerte hallaremos pastos delicados en tu presencia. Gracias, gracias por tu palabra, por tu poder y por poder confiar en un Dios tan grande. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le voy a dejar un regalito último. Déjamelo. El problema nuestro es que